Buenas tardes, me presento, soy el alumno Alejandro Cruz Damián, soy alumno de la Escuela Jurídica y Forense del Sureste. Estoy estudiando la carrera de la licenciatura de Derecho y Juicios Orales. Hoy me tocó hablar sobre la historia de acciones colectivas en México. Voy a hablar sobre lo que es los antecedentes internacionales. Las acciones colectivas tienen sus raíces en sistemas jurídicos anglosajones, particularmente en Estados Unidos, donde las class actions se consideraron como una vía eficaz para litigar casos de interés común, especialmente en casos de interés común el medio ambiente y los derechos civiles. Un ejemplo emblemático en Estados Unidos fue el caso de Brown y Board, que contribuyó a eliminar la agregación racial en las escuelas. En América Latina, países como Brasil y Colombia adoptaron mecanismos similares desde finales del siglo XX. En el caso brasileño, la Constitución de 1988 y el Código de Defensa Unido de 1990 fueron claves. En Colombia, la Ley 472 de 1998 estableció las acciones populares y de grupo. Esos antecedentes influyeron en la discusión mexicana, impulsando la necesidad de un marco normativo propio. También habla sobre la evolución histórica en México, sobre el marco jurídico actual, sobre ejemplos relevantes que sería, ahorita les diré unos tipos de acciones colectivas, los retos y perspectivas. Voy a hablar un poco de los tipos de acciones colectivas. El Código Federal en Procedimientos Civiles distingue tres tipos de acciones colectivas, las cuales son acciones difusivas, acciones colectivas en sentido estricto, acciones individuales homogéneas. ¿De qué tratan estas tres? La primera, que es acciones difusivas, es cuando el derecho o interés colectivo o indivisible y pertenece a su comunidad indeterminada, por ejemplo, la protección del medio ambiente. Un caso ejemplar fue la acción colectiva ambiental para proteger el ecosistema del manglar en Cancún. El segundo punto sería la acción colectiva en sentido estricto. ¿A qué se refiere este? Se refiere a cuando el derecho pertenece a una comunidad determinada, por ejemplo, usuarios de uno mismo producto o servicio, por ejemplo, consumidores afectados por una misma aseguradora que se negó a pagar siniestros. El tercer punto sería acciones individuales homogéneas, cuando se trata de derechos individuales con un origen común, como consumidores afectados por una misma práctica comercial. Un ejemplo fue la acción contra una aerolínea por cobros indebidos de equipaje documentados. El tema habla sobre lo que es el medio ambiente y, como una vez nos explicó en clases, sobre el río de Sonora que se había dañado y tenía varias causas por fenómenos naturales. También voy a hablar sobre los antecedentes internacionales, eso ya creo ya lo hablé. La evolución histórica en México. ¿Cómo fue la evolución histórica en México? En México, antes de la reforma constitucional de 2010, no existía una figura formal que permitiera ejercer acciones colectivas de manera sistemática. Los intentos por lograr una protección conjunta de derechos eran esporádicos y carecían de respaldo normativo suficiente. Fue hasta la reforma al artículo 17 constitucional, publicada el 29 de julio de 2010, que se incorporó expresamente la figura de las acciones colectivas, establecidas que la ley preverá mecanismos para que se puedan ejercer acciones colectivas. Esta reforma respondió a la necesidad de dotar a la ciudadanía de instrumentos más eficaces para la defensa de derechos frente a actos u omisiones que afectarán a una colectividad. Voy a hablar sobre el marco jurídico actual. Tras la reforma constitucional, se publicó el 30 de agosto de 2011 el decreto por el que se reforma adicciones y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles en materia de acciones colectivas. Este decreto introdujo el libro quinto del Código, dedicado exclusivamente a regular estas acciones. El marco jurídico establece que las acciones colectivas pueden ser impuestas
para tutelar derechos en materias como consumo, medio ambiente y competencia económica. Los sujetos legitimados pueden para interponerlas son la Procuraduría Federal de Consumidor, la Profeco, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFECE, asociaciones civiles legalmente constitucionales y al menos 30 personas afectadas directamente. Bueno, eso es todo el tema que voy a hablar hoy, que me tocó sobre la historia de las acciones colectivas en México. Eso sería todo de mi parte y muchas gracias por su atención.